La Universidad Politécnica de Valencia vuelve a sonreír, merced al triunfo logrado el pasado domingo, en un horario infrahumano, ante el siempre aguerrido Fútbol Club Barcelona por 0-3. Con el puesto del entrenador Fernando Mirasol en juego, la Secretaría Técnica del club se vio obligada a trabajar a destajo para acelerar un transfer que parecía haber caído en el más absoluto de los olvidos, el de Thomas Servetti. Además, se intensificaron las negociaciones en el mercado invernal, por lo que Javier Monfort pudo volver a casa por Navidad. Con estas dos altas y a la espera de recuperar a los jugadores que siguen en el dique seco y que ha cargado la destitución del preparador físico, el equipo funcionó. En los dos primeros sets se vio un equipo consistente, decidido y agresivo que sabía lo que quería jugar. En el tercer set volvieron a aparecer los fantasmas del pasado, donde ganar un partido sin encajar un juego no parecía posible sin Dudú de por medio. Cuando se temía lo peor, el equipo reencontró el oremo, una vez más desde el saque de Freddy Valencia, Chicharrito Hernández como se le conoce, que facilitó el último punto a modo de penalti gracias a que el brazo ejecutor le correspondió a Javier Monfort y no a Kevin, regalo penalti fácil para Closet. Por otra parte, hay que recalcar el hito que consiguió Freddy. Emoción en forma de lágrimas recorrían las mejillas del inmortal Fernando Mirasol, cuando en sus estadísticas particulares vislumbró que este no había fallado ni un solo saque. Con todo esto, se espera que este sábado a las 6 de la tarde haya un lleno absoluto para preparar el equipo a la soñada victoria contra Cáceres. Amunt, UPV.